La primera vez que yo oí hablar de Daniel Stulin fue en una casa en la que había muchos varones, así de 30 o 40 años. Entonces, pues ellos pensaban que es la franja de edad así entre los 25 y 45, que por cierto, en muchos círculos para mandar obras literarias, por ejemplo, te cercenan ya esa edad, porque no conviene. Entonces, pues ella tenía varios hijos de esas edades y ellos referenciaban mucho a Daniel Stulin. Y entonces, pues, allí en su casa fue donde celebrábamos nosotros, sobre hace 5 años por lo menos, Shabbat, en la casa de una mujer que hospitalariamente nos acogía allí para celebrar Shabbat a 5 o 6 personas que íbamos allí como mesiánicos en toda la ciudad. Entonces, el conocimiento de los libros de Daniel Stulin pues acababa allí en esa familia por tener muchos hijos en plena ebullición, en plena edad de la ebullición de las ideas, y ellos pues se interesaban, aunque eran jóvenes, yo diría que poco comunicativos, poco expresivos, eran bastante distantes. Yo cuando los conocí, por lo menos así, que coincidí unas cuantas veces con ellos y eran más bien distantes, pero sí referenciaban a Daniel Stulin, ¿no? Y esta mujer mesiánica pues decía que si Daniel Stulin iba a ser uno de los dos testigos. Claro, el conocimiento pues acababa en manos, desgraciadamente, de gente religiosa y con un entendimiento errado, equivocado, ¿no? Acerca de los tiempos, ¿no? Y entendimiento errado, no vamos a profundizar más ahí, pero entendimientos sionistas errados y todo eso. Bueno, el caso es que ahí oí de Daniel Stulin por primera vez, ¿no? Hace como 5 años o más. Y luego pues me compré pues varios libros. Yo tuve muchos libros de Daniel Stulin. Yo recuerdo el Club de los Inmortales, el Instituto Tavistock, el Club Bilderberg. Me compré El Imperio Invisible. Por lo menos 4 libros de Daniel Stulin me leí. Y entonces yo sé que Daniel Stulin fue el primer escritor antisistema. Cuando cayó la información en mí, que yo empecé a leer sus libros hace como 5 o 6 años, él ya llevaba una trayectoria detrás, naturalmente. Y se conocía ya en los círculos estos de... Pues no podía caer en otras manos, ¿no? Pues gente religiosa que intentaba ahí buscar la respuesta a las cosas y a los conflictos que se estaban viviendo en la vida. Y desgraciadamente pues fue a parar ahí, ¿no? Este conocimiento y estos libros. Pero bueno, por ahí se empezaba, ¿no? Por ahí se empezaban a ver cosas. Entonces yo puedo garantizar que Daniel Stulin fue el primer escritor antisistema propiamente dicho. Antes de él yo no oí nada de la deleznable obra de Freud, como él calificaba la obra de Freud, de la moralmente deleznable. Hasta que no lo leí en él, no pude yo corroborar que lo que yo había leído con 25 años y la conclusión que yo saqué respecto a la obra de Freud era cierto. Es decir, hasta que no lo escuché de él, hasta que no lo vi escrito de él, yo no supe si eso eran imaginaciones mías o es que ese hombre escribía perversidades que todo el mundo refería por lo bajini, ¿no? Sin destapar el asunto. O por ejemplo también hablaba del siniestro trabajo de Edward Bernays, el sobrino de Freud, en las relaciones públicas y por ende la prensa, a lo que es hoy la prensa, la mayoría de la prensa. Hay otra prensa que intenta ser honrada, ¿no? Nadie que dudara antes de él de las versiones oficiales en la ejecución de hombres demonizados. Es decir,
supuesto déspota, supuesto criminal que había que ajusticiar y nadie se preguntaba nada. Y él fue el primero en dudar de las versiones oficiales referentes a la ejecución de hombres que se demonizaban y que los casos no siempre eran estudiados y seguidos de la mejor manera. Hoy escribir contra el sistema es fácil, porque al sistema se le ha puesto ya una cara de perra pachona o cerda de mofletes que incita al pellizco, cuando menos. Pero cuando Stulin se paró contra los opresores no era nada fácil. Él ha tenido que documentar cada información comprometida aparecida en cada uno de sus célebres libros. Le resultaría mucho más difícil defenderlos con información fidedigna que escribirlos, sin duda alguna, porque tenía que hacer acopio de mucha documentación. Y hasta el día de hoy lo dice. Sigue escribiéndolo y sigue teniendo que presentar muchos documentos, mucha información adicional. Stulin es nieto de un noble ruso que reverencia y en quien se inspiró. Hasta hace unos años creía en España, Daniel Stulin, en el potencial de España, pues por la épica de España y su Quijote. Pero al día de hoy España le vilipendia, sea por su pronunciación del castellano, los envidiosos, o por haber destapado mucha cochambre alrededor del mundo acerca de los gobiernos. Sin embargo, sus libros lo compran o lo referencian unos y otros. Lo más interesante de Stulin, a mi juicio, es que le otorgó nombre y rango a la literatura, en su sentido más amplio, que se movió desde la caída de las Torres Gemelas. Él no es un youtuber que dice lo primero que se le ocurre. Este hombre tiene sentido del honor y de la lealtad, y muchas veces se ha expuesto al ridículo por ese gran sentido del honor. Pero lo mejor que se extrae de su trayectoria vital es que él llegó desde una Unión Soviética raída por la falta de valores, y habiendo vivido el estrago de un país roto y alcohólico a mediados de los 90, profetizó a Occidente que, con el único valor de destrozar todos los valores humanos, Occidente entero sucedería a la Unión Soviética en la desintegración moral, nacional, individual y cultural de todo potencial y de todo desarrollo. Se equivocó en combatir a la Ilustración con más Ilustración. Su regia formación en bibliotecas esplendorosas y haber sido agente ruso le abocaron a esa manera de luchar. Cualquier refinamiento hoy se percibe como enemigo de un bando y del otro. Sus ideales en ese pulcro espíritu humano ya no son entendibles para la mayoría de la gente, pero anticipó su debacle a Europa y Norteamérica con una determinación y una autoridad impropia ya de su tiempo. Desde este humilde rincón queremos dar honra a quien da honra. Más vale un reconocimiento en vida que un homenaje póstumo a los que hacen que esto de la vida sea algo más interesante. Me pongo en su lugar y me costaría entender que mi erudito legado hubiera quedado en manos de paranoicos o descerebrados. Pero su legado se hará más grande en la medida que estamos siendo capaces de evolucionar. Si se acordara de cuando le dije que oraba por su protección y me mostraba atónito ante sus capacidades, hace como cosa de 5 o 6 años, creo que se podría regocijar comprendiendo el legado que nos ha dejado.